Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, primeramente, como siempre, agradecerles el estar conectados en esta llamada en tiempo y forma. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por mantenerse conectados a Mañanas Poderosas. Y como todos los miércoles, hoy tenemos aquí con nosotros a Raúl. Muchísimas gracias, Raúl, por estar aquí. Gracias por estos temas de tanto valor para nosotros. Y hoy, como siempre, trae un tema sumamente interesante: el valor y el alcance de una respuesta correcta. Así que te sugiero que tomes tu libreta, tu pluma, tus notas y sobre todo, con esas notas, que inmediatamente apliques lo que te haga sentido, lo que estés necesitando en este momento. Gracias verdaderamente por estar aquí y ahora sí cedo los micrófonos a Raúl. Muchas gracias, Raúl, por estar aquí y comenzamos. Adelante. Excelente, gracias señora Conchita, gracias también a todos por estar aquí conectados en tiempo y forma en este horario, ¿no? Este horario matutino. Gracias por arrancar su día con el pie derecho y pues gracias también a todos los que están ya en el chat, muy activos con sus preguntas, con sus comentarios. Gracias Yadira, Lupita, Aida, Alejandra, Leticia, Héctor y Susi, Lupita Morales, Marisela García, Ramón Patrón, Alfredo Rubalcaba, Mauricio, Sandra Ruiz, Lau, Noema, Brenda, María del Carmen. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar muy pendientes del chat, muy pendientes también de sus comentarios, muy pendientes de su retroalimentación. Entonces, como bien lo menciona la señora Conchita, el día de hoy vamos a hablar de el valor y el alcance de una respuesta correcta. Y es que a final de cuentas, para disfrutar de la vida, para ganar en los juegos de la vida, se requieren respuestas correctas. Es muy similar a lo que sucede en la escuela, ¿no? Muy similar cuando tienes un examen. Ponte a pensar conmigo. Si tú tuvieras un examen el día de hoy, ¿qué es lo que hace que tú puedas aprobar ese examen? Bueno, tú apruebas un examen o yo apruebo un examen en el momento que somos capaces de conseguir más respuestas correctas que respuestas incorrectas. Entonces, muy pocas veces se valoriza, muy pocas veces se le da la dimensión a las respuestas correctas, la verdadera dimensión que tienen. Sobre todo, insisto, para cualquier persona que quiere triunfar en la vida, para cualquier persona que quiere tener éxito, para cualquier persona que quiere que su vida vaya bien. Pero entonces vamos a dividir esta charla en diferentes partes. ¿A qué me refiero específicamente con las respuestas correctas? Y te voy a dar 4 características que las respuestas correctas tienen, porque no hay nada peor que le pueda suceder a un ser humano que pensar que tiene respuestas correctas cuando realmente las respuestas que tiene son incorrectas. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien, ¿no? Pensar que está en lo correcto, pensar que tiene soluciones, decisiones, puntos de vista correctos, respuestas correctas, cuando lo único que tiene es falsedad, ilusión o definitivamente, ¿no? Datos erróneos. Entonces, ¿cuáles son esas 4 características de las respuestas correctas? Primeramente te voy a dar 3 y hacia el final de la charla, hacia el final de la conversación, te voy a dar la 4ª característica. Entonces, primer característica de una respuesta correcta, y por favor anótala. La primera característica de una respuesta correcta es que una respuesta correcta, cuando realmente es tal, te acerca a lo que realmente es importante para ti. Cuando tú tienes respuestas correctas sobre la vida, cuando tú tienes respuestas correctas de algún área en particular, de algún tema específico, las respuestas correctas te acercan a aquello que es importante para ti. Si tú has construido una vida en base de respuestas correctas, entonces debes de encontrarte en este momento de tu vida muy cercano a lo que verdaderamente te importa, a lo que verdaderamente te gusta, a lo que verdaderamente te apasiona, muy cercano a tus sueños, propósitos y aspiraciones. Insisto, si has construido una vida en base de respuestas correctas. Pero también existe lo contrario, ¿no? Las respuestas incorrectas te alejan de lo que realmente quieres. Las respuestas incorrectas te distancian de esos lugares a donde tú realmente quieres llegar. Las respuestas incorrectas te separan de lo que realmente tú estás buscando en la vida. Entonces, la primera característica de una respuesta correcta es que te acerca
aquello que verdaderamente es importante para ti. Característica número 2 de una respuesta correcta. La segunda característica de una respuesta correcta es que una respuesta correcta es heurística. Y esta es una de esas palabras que es muy importante entender, sobre todo cuando estamos hablando de respuestas correctas. Las respuestas correctas como tal, cuando realmente son tal, son heurísticas. Es decir, o en otras palabras, nadie, en la vida real, o sea, en la vida real no existen los acordeones. En la vida real o sabes o no sabes. Es decir, nadie pudiera decirte y nadie debiera de decirte en tu vida qué es importante para ti y qué no lo es. Nadie debiera decirte en tu vida cuáles son tus sueños, cuáles son tus propósitos, cuáles son tus aspiraciones. Nadie debiera decirte en tu vida qué sí te gusta y qué no te gusta. Entonces, a eso me refiero. Heurístico es, o se define más bien como aquel conocimiento que es fruto o que es resultado de la propia experiencia, la propia observación, el propio estudio, los propios medios y métodos del estudiante. O sea, es decir, cuando tú aplicas una técnica heurística, pues tú eres capaz de llegar a la respuesta por ti mismo o por ti misma. Entonces, las verdaderas respuestas correctas son heurísticas, porque tienes que utilizar tus propios medios, tu propia percepción y sobre todo actuar bajo tu propia intención para alcanzar una respuesta correcta para tu vida y para tu vivir. También un dato muy importante de las respuestas correctas, o una tercera característica, es que las respuestas correctas son inagotables, ¿no? Cuando estamos en el terreno de las respuestas correctas, no existe la limitación, no existe la escasez, no existe la falta de recursos. Es todo lo contrario, existe la riqueza, la abundancia, la prosperidad, ¿no? El volverse rico, el crecer, ¿no? En recursos, porque las respuestas correctas son inagotables. Esa es su tercera característica, porque básicamente lo que sucede es que cuando tú llegas a una respuesta correcta, esa respuesta correcta te lleva a otra respuesta correcta. Y luego llegas a esa segunda respuesta correcta y te dirige a una más y a una más. Y entonces vas haciendo este efecto acumulativo de conocimiento, de soluciones, de puntos de vista correctos, de decisiones correctas. Entonces, tercer característica de una respuesta correcta es que son inagotables. Entonces, vamos bien, ¿verdad? Tenemos 3 características de las respuestas correctas. La primera es que siempre te van a acercar a aquello que es verdaderamente importante para ti. La segunda es que son heurísticas por naturaleza. Y la tercera característica hasta este momento de una respuesta correcta es que son inagotables. Ahora bien, ¿qué hay detrás de una respuesta correcta? Porque una respuesta correcta no surge así como así, ¿no? O sea, no son de combustión o creación espontánea. Una respuesta correcta, o mejor dicho, detrás de una respuesta correcta es algo muy obvio y es sentido común, pero detrás de una respuesta correcta debe de haber siempre una pregunta correcta. Te lo voy a repetir. Detrás de una respuesta correcta debe de haber una pregunta correcta. Respuesta correcta es el resultado a una pregunta correcta. Entonces, te voy a dar 3 ejemplos rápidamente. Hablemos de los millonarios. O sea, un millonario es una persona que ha encontrado la verdad en relación a la riqueza. Pero para encontrar la verdad en relación a la riqueza significa que ese millonario tiene toda una colección de respuestas correctas relacionadas con la riqueza. Y entonces eso quiere decir que ese millonario, para tener toda esa colección de respuestas correctas, pues ha respondido correctamente ciertas preguntas que, por cierto, también son correctas. ¿Qué tipo de preguntas correctas se hace el millonario? El millonario se pregunta, ¿cómo puedo crear valor para la humanidad? ¿Qué es lo que la humanidad quiere? ¿Qué es lo que la humanidad necesita en este momento? ¿Cómo puedo ayudarle a la humanidad a lograr, a conseguir, a obtener eso que tanto quiere, eso que tanto necesita? Fíjate cómo el millonario no piensa nada más en él mismo. Fíjate cómo el millonario no piensa nada más en sus propios bolsillos. Mucha gente está muy equivocada con eso. Y entonces se preguntan nada más, ¿cómo puedo meterme 2 centavos en el bolsillo? Esa es una pregunta incorrecta y definitivamente no va a llevar a nadie a enriquecer. Entonces, ese es un ejemplo. Vámonos a otro. Una persona iluminada o un místico. Una persona iluminada o el místico, la mística,
ha encontrado la verdad en relación a la felicidad. Entonces, quiere decir que para encontrar la verdad relacionada con la felicidad, también tiene toda una colección de respuestas correctas relacionadas con ese fin, relacionadas con la felicidad. Pero entonces, para llegar a la verdad o para adquirir toda esa colección de respuestas correctas, significa que esa persona también ha aprendido a hacerse preguntas correctas relacionadas con ese tema. ¿Qué se pregunta una persona iluminada? ¿Qué se pregunta un místico? La persona iluminada, el místico, la persona que realmente ha hecho de la felicidad un estado natural, su manera de ser, se hace preguntas raras para la mayoría de las personas, pero preguntas muy importantes. La persona iluminada, el místico, el sabio, aprenden a preguntarse cosas como, ¿qué o quién soy yo? ¿Qué o quién es el ser humano? ¿De dónde vengo? ¿En dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuáles son mis aspiraciones? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me hace vibrar? Esos son el tipo de preguntas correctas que el sabio, el místico, la persona iluminada se hacen a sí mismos. ¿Cuál es la verdad de esta experiencia terrenal? ¿Cuál es la verdad de la existencia? Tantas preguntas que ese místico, ese sabio, esa persona iluminada se ha hecho, pero no solamente se las ha hecho, sino que ha llegado a las respuestas y a las conclusiones correctas, ¿no? Otro ejemplo más, vámonos a algo más tangible, ¿no? Algo más aterrizado. Hablemos, por ejemplo, de un atleta profesional, un atleta de alto rendimiento. Un atleta profesional, un atleta de alto rendimiento ha encontrado la verdad relacionada con la salud. Y entonces eso quiere decir nuevamente que ese atleta, ese profesional tiene toda una colección de respuestas correctas relacionadas con la salud. Tiene todo un acervo de conocimiento relacionado con la salud. Ahora, ¿qué tipo de preguntas correctas se ha hecho a través de la vida, a través de su práctica, el atleta de alto rendimiento? Pues muy sencillo, se pregunta cosas sencillas, cosas simples. Se pregunta, ¿cómo puedo optimizar mi manera de comer? Se pregunta, ¿cómo puedo optimizar mi manera de ejercitarme? ¿Cómo puedo optimizar la manera de descansar? Esos son el tipo de preguntas que un atleta profesional, que un atleta de alto rendimiento se hace a sí mismo, pero no nada más las hace, sino que ha llegado a las respuestas correctas y entonces después utiliza esas respuestas correctas para, pues, dramatizarlas, ¿no? O simplemente incorporarlas en su vida, ¿no? Entonces, podemos decir que las respuestas correctas ya sabemos qué es lo que son, o cuando menos sabemos identificarlas muy bien. Tienen 3 características básicas. También hablamos que detrás de una respuesta correcta debe de haber siempre una pregunta correcta. Ahora bien, aquí te voy a compartir la 4ª característica de una respuesta correcta. Por favor, anótala. La 4ª característica de una respuesta correcta, cuando esta es tal, es que una respuesta correcta siempre será enormemente recompensada. ¿Ok? Lo voy a repetir. Una respuesta correcta siempre será enormemente recompensada. Y una respuesta correcta es siempre enormemente recompensada porque nos ayuda a configurar el futuro. Pero fíjate muy bien, no solamente configura tu futuro, no solamente configura mi futuro. Una respuesta correcta configura el futuro de la humanidad. Te voy a dar 3 ejemplos nuevamente. El primero, ¿qué sucedió con Larry Page y con Sergey Brin, que fueron, por cierto, los fundadores de Google, ¿no? O sea, Larry Page y Sergey Brin hace algunas décadas respondieron correctamente a la pregunta, ¿cuál es el futuro del Internet? Y esa respuesta los hizo millonarios. Y luego después pasaron, ¿no? Algunos años, pasó una década más o menos, o casi 2, y luego después llega, ¿no?, a la escena mundial, pues llega Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Y entonces Mark Zuckerberg, en esa escena, pues, y aquí se nos fue la luz, pero no se asusten, aquí continuamos transmitiendo. Pero bueno, en esa escena mundial o en ese panorama mundial, Mark Zuckerberg responde correctamente a la pregunta, ¿cuál es el futuro de la comunicación?
Y esa respuesta correcta hizo a Mark Zuckerberg millonario. Hoy en día, el hombre más rico del mundo actualmente es el fundador de Amazon. Y el fundador de Amazon es Jeff Bezos. Y entonces Jeff Bezos respondió correctamente a la pregunta, ¿cuál es el futuro del comercio electrónico? ¿Sí me sigues? O sea, la cuarta característica de una respuesta correcta, la cuarta característica de una respuesta correcta es que siempre será enormemente recompensada porque configura no solamente tu futuro, configura el futuro de la humanidad, configura el futuro de las personas que están a tu alrededor. Entonces, ¿qué es muy importante para mí que tú sepas? Las respuestas correctas, como te decía al inicio de esta charla, no surgen así como así. O sea, tienen que ser provocadas, tienen que ser causadas. Son producto también de la inspiración. Entonces, esto es un proceso. Hay un ciclo virtuoso que siempre te llevará a obtener respuestas correctas. Pero así como hay un ciclo virtuoso, también existe un ciclo muy destructivo, muy nocivo, que deja a la persona incapacitada, inmovilizada y siempre atrapada en un mar de respuestas incorrectas. Pero vamos con el primero. ¿Cuál es el ciclo virtuoso de las respuestas correctas? Es el siguiente, y por favor, si tú te vas a llevar algo importante de toda esta charla, si tú te vas a llevar algo importante de esta comunicación, por favor, llévate el ciclo virtuoso de las respuestas correctas y empiézalo a aplicar en ti mismo, en tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus socios, con tu equipo de trabajo, porque imagínate, o sea, como líder, queremos que la gente que está a nuestro alrededor sea brillante. Como líderes queremos que la gente que está a nuestro alrededor sean geniales, que obtengan todo el tiempo respuestas correctas, pero para eso tenemos que respetar el ciclo de las respuestas correctas, que ahorita lo vamos a compartir. Por aquí Víctor dice, interesante hacer la pregunta correcta y encontrar la respuesta correcta, beneficios para más personas. Por supuesto, gracias Víctor. Entonces aquí va el ciclo virtuoso de las respuestas correctas. Número 1, detrás de una respuesta correcta hay una pregunta correcta. Y detrás de una pregunta correcta, lo que tú vas a encontrar es un procesador positivo. Entonces, lo voy a repetir. Detrás de una pregunta correcta, ¿qué hay? Detrás de una respuesta correcta hay una pregunta correcta. Y detrás de la pregunta correcta hay un procesador positivo. Respuesta correcta, pregunta correcta. ¿Y quién hace la pregunta correcta? La hace un procesador positivo. Entonces, te voy a dar ejemplos. Un ejemplo que ahorita está sonando mucho, ¿no? Que está muy de moda. Por ejemplo, Michael Jordan, ¿no? Para muchos, el más grande basquetbolista de todos los tiempos. ¿Quién fue su procesador positivo? Su papá. Su papá fue la persona que siempre lo motivó, que siempre lo impulsó a que lograra, ¿no? Sus sueños, a que se dirigiera, ¿no? Aquellas cosas que verdaderamente él quería lograr, ¿no? Sus metas, sus objetivos y a desarrollar todo ese potencial. Entonces, Michael Jordan, que pues es indiscutible el talento, ¿no? Que él llegó a desarrollar sobre el baloncesto, pero tenía su procesador positivo, que fue su papá. Ahora, otro ejemplo, Thomas Alva Edison, ¿no? El inventor más prolífico de todos los tiempos. Entonces, en algún momento a Thomas Alva Edison lo corrieron de la escuela, la primaria, ¿no? Y dijeron que él ya no podía, que era de lento aprendizaje, ¿no? O capacidades diferentes, por así decirlo. Eso fue la carta que le envió la escuela en donde estaba Thomas Alva Edison a su mamá. Y su mamá, lejos de entrar en acuerdo con esas falacias y con esas mentiras, su mamá lo que hizo es decirle a Tomás, le dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú eres demasiado inteligente en comparación con los demás. Y por esa razón yo tengo que educarte personalmente. Entonces su mamá, en toda esa instrucción y en toda esa escuela primaria, su mamá se convirtió en su maestra, su profesora. Pero no nada más eso, en realidad su mamá se convirtió en su procesadora positiva. Si tú te vas a llevar algo importante de esta conexión, si tú te vas a llevar algo importante de esta charla, por favor entiende que tu esposo, tu esposa son genios. Tus hijos son genios. Tus socios son genios. Tu equipo de trabajo está lleno de genios. Todos somos genios.
Somos capaces de la genialidad. Es inherente al ser humano. Somos brillantes. El problema es que no todo el mundo entiende esto. Y si tú procesas negativamente a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus socios, a tu equipo de trabajo, pues no te sorprendas, porque cuando tú procesas negativamente, lo único que vas a obtener son respuestas incorrectas. Y ahorita te voy a dar ejemplos muy concretos de lo anterior. A veces tu procesador positivo no es parte de tu familia, pero lo que debes de entender es que para que tú tengas éxito en los juegos de la vida, necesitas por lo menos un procesador positivo. Para que tengas éxito, para que puedas destacar, para que puedas sobresalir en los juegos de la vida, necesitas por lo menos un procesador o una procesadora positiva. Si quieres tener más, adelante, pero necesitas por lo menos uno. Entonces te voy a dar dos ejemplos en donde el procesador positivo pues no era de la familia. Un ejemplo muy claro es el caso de Napoleón Hill, este autor, ¿no?, muy conocido por su obra Piense y hágase rico. Pues su procesador positivo de Napoleón Hill fue en aquella época Andrew Carnegie. Andrew Carnegie era el magnate, ¿no?, el ícono, el titán de la industria acerera de los Estados Unidos en aquella época. Entonces, él estuvo impulsando, motivando, ¿no?, empujando a Napoleón Hill a que dedicara su vida, además lo patrocinó durante toda su vida, a que dedicara su vida a documentar la filosofía del éxito. Entonces, ¿quién fue el procesador positivo de Napoleón Hill? Andrew Carnegie. Un ejemplo también muy común y que también suena mucho, ¿no? El mismo Robert Kiyosaki. O sea, Robert Kiyosaki, su procesador positivo no fue su padre biológico. El procesador positivo de Robert Kiyosaki fue el papá de su mejor amigo, ¿no?, que era un emprendedor y luego creció y se volvió en un tremendo empresario y después en un magnate y en un millonario, ¿no? Entonces, el procesador positivo de Robert Kiyosaki no fue su papá biológico, fue el papá de su mejor amigo. Entonces, para que tú tengas éxito en la vida, necesitas por lo menos un procesador positivo, por lo menos una procesadora positiva, porque siguen este ciclo, ¿no? Tú te llenas de respuestas correctas porque ellos te hacen un montón de preguntas correctas. Respuesta correcta, pregunta correcta, procesador positivo. Finalmente, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de una respuesta correcta? Una respuesta correcta te expande. Una respuesta correcta te agiganta. Una respuesta correcta te exterioriza. O sea, te permite ver la película grande, la película completa. Una respuesta correcta te ayuda a observar todas las oportunidades, todas las posibilidades. O sea, ves más allá de lo evidente cuando tienes muchas respuestas correctas. Pero el problema es lo contrario. Por favor, ten cuidado con los procesadores negativos. Por favor, ten cuidado con aquellas personas que todo el tiempo te hacen preguntas incorrectas, preguntas negativas, porque así como un procesador positivo te exterioriza, ¿no?, y te agiganta, te expande y te permite ver todo el mar de posibilidades que tienes ante ti, un procesador negativo a través de una pregunta negativa te interioriza. Y cuando tú interiorizas o caes en el exceso de la introspección, o sea, la introspección es buena, pero en pequeñas dosis. O sea, no puedes andar por la vida todo el tiempo metido en tu cabeza, metido en tu cuerpo sin ver el mundo que está a tu alrededor. Y entonces cuando hay un procesador negativo cerca de ti que te hace preguntas negativas todo el tiempo, lo que sucede es que tú interiorizas. Y cuando interiorizas, no puedes ver más allá de tus narices, pero dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Si yo estoy cerca de un procesador negativo y me está haciendo preguntas negativas todo el tiempo, eso es lo que me sucede, ¿no? Me interiorizo. Y entonces cuando estoy cerca de un procesador negativo que me hace preguntas negativas, ¿no? Como ¿por qué todo te sale mal? ¿Por qué siempre te equivocas? ¿Por qué siempre eres un tonto? Cuando un procesador negativo me hace ese tipo de preguntas negativas, me interioriza. Y literalmente no puedo ver más allá de mis narices. Miren, esto es muy cómico, esto es muy gracioso, pero tristemente así anda caminando por la vida
la mayoría de las personas porque ni siquiera se dan cuenta que están siendo afectados tremendamente por los procesadores negativos que tienen en su entorno, que ya tienen la maestría, la pericia y la destreza de estarme procesando negativamente todos los días, haciéndome preguntas incorrectas. ¿Y cuál será el resultado de una pregunta incorrecta? El resultado de una pregunta incorrecta siempre será una respuesta incorrecta. Pero vámonos a lo anterior, o sea, les voy a dar ejemplos. ¿Qué hace un procesador positivo? Vamos a cerrar esto. Imagínate que yo estoy haciendo algo por primera vez. Imagínate que estoy corriendo riesgos. Imagínate que quiero aprender a vender. O a lo mejor imagínate que quiero aprender a invertir en bienes raíces. O a lo mejor imagínate que quiero aprender a hablar en público. Pero el problema es que, pues Roma no se hizo en un día, ¿verdad? Entonces, no vas a aprender a vender de la noche a la mañana y no vas a aprender a invertir en bienes raíces de la noche a la mañana y tampoco vas a ser el gran orador, ¿no? O el gran facilitador o el gran coach de la noche a la mañana. O sea, esto lleva práctica. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero el problema es que si en medio de tu proceso de desarrollo, en medio de tu proceso de práctica, tienes un montón de procesadores negativos a tu alrededor, o sea, das tu primera charla, das tu primera exposición y obviamente te vas a equivocar, vas a tartamudear, tú querías decir una cosa, se te olvidó, te trabaste, ¿no? Te empezaron a temblar las piernas, surgieron todo tipo de chiripiorcas, está bien. No hay ningún problema con eso. El problema es si tienes un procesador negativo en medio de ese proceso, ¿no? Y te dice, ¿por qué siempre te equivocas? ¿Por qué siempre se te olvida todo? ¿Por qué siempre te quedas trabado y bloqueado? Aléjate de ese tipo de personas. Porque el ciclo virtuoso es pregunta correcta, es el resultado a una respuesta correcta. Pero una respuesta correcta es el resultado de una pregunta correcta. Pero una pregunta correcta solamente puede ser formulada por un procesador positivo. Entonces, en ese mismo ejemplo, no importa si quieres aprender a vender, no importa si tú quieres aprender a invertir en bienes raíces, no importa si tú quieres aprender a hablar en público, necesitas procesadores positivos que te hagan preguntas positivas. Por ejemplo, ¿no? Una revisión básica. Eso es lo que deberían de hacer en su equipo de trabajo. Aprendan a revisar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué funcionó? A ver, ya hice mi primera exposición en público, o ya hice mi primera presentación de ventas, o ya hice mi primera inversión en bienes raíces. La primera pregunta es, ¿qué funcionó? La segunda pregunta es, ¿qué no funcionó? Y la tercera pregunta es, ¿qué aprendiste? Pero qué diferente, ¿no? O sea, estar intentando desarrollar nuevas habilidades, qué diferente intentar adquirir nuevos conocimientos y estar rodeado de procesadores positivos, ¿no? Que te preguntan eso, a ver, ¿y qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué aprendiste? ¿Cuándo haces el siguiente? Venga, vamos, ¿no? A alguien que te esté diciendo, ¿por qué siempre te equivocas? ¿Por qué siempre te sale mal? ¿Por qué siempre te bloqueas? ¿Por qué siempre haces el ridículo? ¿Por qué siempre has sido un estúpido? Aléjate de ese tipo de personas. Si te vas a quedar con algo importante de esta mañana, aléjate de los procesadores negativos, porque las partículas de fuerza de vida existen y tienen un valor. No coloques tu presencia, tu tiempo y tu esfuerzo con los procesadores negativos. Y si tú que me estás escuchando, de repente tienes tintes, de repente tienes conductas, de repente se asoma el procesador negativo que todos llevamos dentro, cámbialo. Porque si tú quieres gente brillante a tu alrededor, tienes que aprender a procesar positivamente, tienes que aprender a hacer preguntas correctas. Soy Raúl Rivera, gracias, ahí lo tienen, gracias de verdad por haberse conectado esta mañana. Mañana pues vamos a continuar con toda esta dinámica de Mañanas Poderosas, pero por favor, se los pido encarecidamente, o sea, esto no es entretenimiento, no es nada más motivación, pónganlo en práctica y ponlo en práctica empezando contigo mismo. Comienza a procesarte positivamente y entonces procesa positivamente también a la gente que está a tu alrededor. Gracias a todos y regresamos con la señora Conchita. Adelante, señora Conchita. Muchísimas gracias, Raúl. Qué fabulosa información, qué fabulosa información. Yo pienso que con esta información, todos los que estuvimos conectados ya quedamos procesados positivamente y eso es excelente,
porque de aquí para adelante, ¿qué vamos a hacer? Hacernos preguntas correctas. Preguntas correctas les vamos a hacer a nuestro equipo de trabajo, a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Preguntas correctas para llevarnos a una respuesta correcta. Fabulosa información, y recuerden lo que les dije en un principio. Qué bueno que tomaron notas, qué bueno que tienen ahí toda la información, lo que más les haya llamado la atención, pero lo más importante de todo es pónganla en práctica de inmediato. Imagínense el poder que tiene toda esta información. Yo siempre lo he dicho, el conocimiento definitivamente te posiciona. El nivel de conocimiento que tienes en este momento es el que te posiciona. Por eso tienes la posición que tienes en este momento. ¿Quieres una mejor posición? Adquiere más conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias por haberse conectado. Gracias por estar aquí. Y recuerden, mañana manténganse conectados a Mañanas Poderosas. Hasta luego.